Bueno, has usado dos términos que no conozco: latitud de exposición y gama dinámica. Sí, de hecho todavía no hemos hablado de eso. Latitud de exposición es la capacidad de un soporte, ya sea película o sensor digital, de capturar detalles en sobre o subexposición y devolverlos con el exacto valor tonal. Considera que cada soporte tiene la capacidad, además de la exposición indicada en el exposímetro, de ir en sobre o subexposición, manteniendo una correcta reproducción de las tonalidades de la imagen, pero hasta cierto límite. Pasando este límite se va irremediablemente o a las luces quemadas o a las sombras demasiado cerradas, en el negro completo. La diferencia entre estos dos márgenes extremos la llamamos margen de error. Esto es, un fotógrafo al exponer puede permitirse de sobre o subexponer dentro de este margen. Según el soporte utilizado puede variar la latitud de exposición. Considera que para las películas negativas, ya sean a colores o blanco y negro, es bastante amplia y por lo tanto en general permite a los fotógrafos reproducir de manera bastante correcta hasta los contrastes fuertes. Mientras que la diapositiva es mucho más limitada y se necesita ser más exactos en la exposición. ¿Y los sensores? También sobre los sensores la latitud de exposición tiene límites. Generalmente son inferiores a los de las películas negativas, pero son siempre superiores a las diapositivas. En el digital existe la posibilidad de incrementar la gama dinámica con otros métodos. Perdón, ¿la gama dinámica? La gama dinámica es la capacidad de un soporte, película o sensor digital de grabar detalles en altas luces y en sombras contemporáneamente. Por consiguiente, es lo que limita a los soportes fotográficos porque no tienen la capacidad de devolver lo que percibimos con el ojo humano. Muchos aconsejan en el digital comportarse como se hacía en la película diapositiva, o sea, tener la tendencia a subexponer ligeramente la imagen para evitar que se llegue a las altas luces. El riesgo de hacer esto es que demasiados detalles caen en las zonas de sombra muy oscura. ¿Y qué puedo hacer? Lo ideal sería comportarse como se hacía con la película negativa, o sea, sobreexponer lo más posible la imagen pero sin ir a tocar las altas luces. Ten cuidado, quizá observando inmediatamente después de la toma la gráfica, el histograma de la imagen, teniendo cuidado que no haya en el lado derecho de la gráfica líneas verticales que significarían la pérdida de algunos detalles de nuestra imagen en las altas luces, por lo tanto no representarlas en la imagen correcta. O sea, si no quiero quemar las altas luces, el gráfico debe tener forma de campana sin líneas verticales a la derecha. ¿Pero qué significa sí? Claro que no las quiero quemadas. En ciertas situaciones podemos hacer entrar en el encuadre altas luces completamente quemadas. ¿Recuerdas cuando hablamos de la exposición en contraluz para dar un efecto más dramático a la imagen? Sí. A veces, si se pone el sol en el encuadre, podemos obviamente también representarlo como luz quemada. Si esto se representa como blanco en la imagen, no es un problema, al contrario, contribuye a la creatividad de nuestra imagen. Lo mismo que si fotografiando en la noche metemos un farol o una fuente de luz, también esta puede ser representada como completamente blanca. La diferencia es que debemos evitar llegar a las luces quemadas cuando fotografiamos objetos o sujetos que deben tener un detalle, como por ejemplo un muro blanco o el vestido de una novia. En este caso necesitamos hacer que la luz no sea quemada y que nos dé la sensación de la trama del material. Bien. De cualquier manera, en el digital, como dicen los autores americanos, se necesita exponer a la derecha expose to the right. Significa... Expose to the right. Perdona, es verdad que eres un perfeccionista. Pequeña lección de inglés, pero está bien. Quiere decir tratar de concentrar la mayor parte de los detalles de nuestra imagen en la parte derecha del gráfico del histograma. Pero así todas las fotos me saldrán claras. Sí, de hecho las imágenes que saldrán de tu cámara serán muy claras, pero en fase de producción, sobre todo utilizando el archivo RAW, iremos a oscurecerlas ligeramente para aumentar la gama dinámica. Es como si aplicamos el sistema zonal de Ansel Adams al digital. Tengo la fuerte impresión de que la postproducción es una cosa muy, muy importante.